Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La era dorada de contenido de Star Wars no se detiene dentro de Lucasfilm Masters, porque además de lo que ya hemos visto en esta misma semana, con las genialidades que son la serie de Andor y sobre todo Tales of the Jedi, que a mí me ha volado la cabeza, pero también a la par se han revelado un montón de noticias sobre el futuro de Star Wars, sobre los dos próximos videojuegos de la saga, como lo son Star Wars Eclipse y Jedi Survivor, continuando la historia de Cal Kestis. Y por si fuera poco, Masters, también tenemos un par de jugosas revelaciones sobre el regreso del caballero Jedi Ezra Bridger a live action, justamente en las series del Filoniverse, conectando con los spin-offs del Mandalorian y la serie de Ahsoka. Y junto a esto tenemos mucho más del impactante futuro de las películas de la saga en los cines, que todo parece indicar que incluso con la ayuda de Dave Filoni, estaremos viendo más historias de los personajes de la tercera trilogía en un futuro no muy lejano. Es por eso que revisaremos las 4 más impactantes noticias para el futuro de la saga que tienen que ver con estos temas, hablando primero de los videojuegos, luego de Ezra Bridger, para así concluir con un interesante tema de las revelaciones de las películas futuras. Ok, entrando en el primer tema, en una breve miscelánea, no es un secreto, como ya lo hemos hablado en el canal, que el videojuego secuela de Fallen Order, siguiendo la historia de Cal Kestis, es decir, Jedi Survivor, se estrenaría hacia el mes de marzo del 2023, en una fecha que no se ha confirmado aún, pero que el insider Jeff Grove ya la había mencionado antes, junto con mucha otra información que ya se corroboró. Así que en realidad estamos a 5 meses del estreno de este videojuego para la siguiente generación de consolas, para tener listos nuestro PS5 o Xbox según sus preferencias, Masters. El punto es que el mismo insider Jeff Grove en su show nos dio más detalles de esto porque estamos ya muy cerca del estreno de Jedi Survivor y por ende el marketing sobre este videojuego debe comenzar pronto. Y justo este insider compartió que el marketing de Jedi Survivor comenzará justo en la época navideña este diciembre, metiendo así el acelerador a fondo previo al estreno. Así que seguramente en diciembre ahí no solo sabremos la fecha oficial de cuándo lanzarán el videojuego, coincidiendo también con esto con el final del Bad Batch y su temporada 2 y el estreno del Mandalorian 3, sino que seguramente en diciembre tendremos gameplay oficial que no hemos visto aún de este videojuego, pero que seguro será similar a su primera parte, y también podremos ver un nuevo tráiler que explique más la trama. Así que agárrense, Masters, que diciembre, además del Mundial de Fútbol, promete estar bueno con Jedi Survivor y sus anuncios bomba que nos traiga previo a su estreno. Es así que en esta segunda breve miscelánea, hablando del videojuego de Star Wars Eclipse desarrollado por el estudio Quantic Dream, del cual hace casi un año tuvimos un tráiler donde pudimos ver que este videojuego estaba situado en la época de la Alta República. Hay que recordar primero que nada que ya varias fuentes nos habían dicho que este videojuego tomaría por lo menos un lustro para estar listo, para así estrenarse hacia el 2027 o el 2028, y que por ende el tráiler que ya vimos en realidad fue solo para conseguir presupuesto y desarrollar aún más la idea de Eclipse. No obstante, en el podcast de Sacred Symbols, como también reportó la buena fuente que es el Bespin Bulletin, en conjunto pues se nos dieron algunos detalles breves e iniciales de lo que podemos ver en la historia de este videojuego, ya que esta fuente dijo tener documentos de la producción que dan detalles breves pero muy tempranos de lo que podríamos ver en Eclipse. Y esto también conecta con lo que ya vimos con el trailer, Masters. Pero en esencia se explica que el personaje principal es Sara, y parece que este nombre es en realidad un nombre código en un personaje que es una chica de 30 años que es atlética, de una raza de humanoides o aliens nuevos, la cual precisamente Sara dirige un imperio local en la galaxia llamado Saran. Y justo la fuente nos dice que esta será una nueva especie en la galaxia, como tal cual lo vimos en los trailers. Pero básicamente el Imperio Saran se enorgullece en estos tiempos de la agresión política y militar y de que haya poca diferencia en los roles y responsabilidades entre hombres y mujeres. Básicamente pues suena a que es un imperio que está provocando el caos en la galaxia. Y todo cambiará cuando Sara se case con quien será su marido, un alien también de nombre Sendo, ya que se nos explica que esta mujer, que tiene toda una pinta de ser la villana, es una verdadera creyente de la violencia y de los crímenes que demuestra su imperio, mientras que en este sentido el segundo, su marido, tiene un toque mucho más suave y justo, Masters. Y este choque de ideales será gran parte de la historia del videojuego de Eclipse, lo cual esto también implica explicar a por qué la Orden Jedi entraría en este conflicto en una parte en concreto de la galaxia como ya lo sabíamos, y muy posiblemente pues esos aliens que ya vimos en los trailers tocando hasta tambores sean justo los que terminen enfrentándose a los Jedi.
Vaya, todo esto suena a una trama política y también de control de reinos, con mucha intriga como si fuera una especie de Juego de Tronos en la galaxia de Star Wars, donde los Jedi se meterían en un conflicto posiblemente con este imperio Saran. Así que todo esto, Masters, nos da algo de contexto y carnita si las juntamos con las imágenes que ya habíamos visto antes de lo que podíamos ver y experimentar en Eclipse. Inclusive también que ya habíamos visto hasta al maestro Yoda implicado en este tráiler, que seguramente estará vinculado a todo este conflicto. Aunque también, como les digo, tómenselo con calma porque este videojuego aún está en etapas muy tempranas y ciertos elementos en la historia podrían cambiar. Es así que entrando en esta tercera jugosa noticia que la verdad me parece un mega bombazo, Masters. Aquí en realidad todo tiene que ver con el caballero Jedi Ezra Bridger y con eso que ya se reveló por varias fuentes confiables e insiders, e inclusive también por el propio Mina Massoud cuando no fue elegido para el rol de Ezra Bridger, que justo el actor Iman Esfandi sería nuestro Ezra Bridger en el live action. Y ya sabemos por varias fuentes que este actor ha estado filmando en los últimos meses en California para la serie de Ahsoka, donde, como también sabemos por el final de Rebels y el Mandalorian 2, mucho de esa serie de Ahsoka se tratará sobre la búsqueda de Sabine Wren y Ahsoka Tano en encontrar a Ezra Bridger, quien desapareció con el almirante Thrawn años atrás. Una serie, Masters, a cargo de no otro que el genio que es San Dave Filoni. Filoni es mi pastor, nada me faltará. El punto es que el famoso insider de Marvel, Daniel RPK, quien no suele hacer tantos aportes para Star Wars, sacó una exclusiva en su Patreon a manera de rumor. Uno que también fue reportado por el famoso insider también de Marvel, Charles Murphy, en su sitio, Masters. Pero todo parece, según esta fuente, Masters, que la serie de Ahsoka no sería el único lugar donde aparecería el Jedi Ezra Bridger con el actor Iman Esfandi, ya que Daniel RPK tal cual dijo a manera de rumor que habría una serie futura protagonizada por el propio Ezra Bridger tras que él concluya su participación en Ahsoka. Y lo que es más interesante es que esta fuente confirma que el actor ya firmó un contrato para encabezar su propia serie en los próximos años, lo cual a mí me parece es un mega bombazo, Masters. Y esto tiene mucho sentido fuera de que ya habíamos escuchado que la serie de Ahsoka también tendría múltiples temporadas. Así que esto podría complementarse muy bien con una serie de Ezra. Y tampoco nos olvidemos que quien está detrás de todo como mente maestra y guionista es el propio Dave Filoni. Y obviamente tanto Ahsoka como Ezra son sus dos hijos en Star Wars creativamente hablando, porque una fue clave en Clone Wars y otro en Rebels, dos series pues que hizo Filoni antes. Así que hace mucho sentido a que después de que encuentren a Ezra y a Thrawn y que también sepamos qué pasó con ellos en la serie de Ahsoka, se nos cuente más de la perspectiva del Jedi Ezra de lo que pasó después de aquello. Y esto también podría desencadenar todo un conflicto futuro. Y ojo, no sé si lo recuerdan, pero allá en el 2020, LRM Online, otra gran fuente, ya nos había hablado incluso de esta serie sobre Ezra, mucho antes que la propia Kathleen Kennedy confirmara las múltiples series de Star Wars en el Investor Day del 2020. Ya que esta fuente había dicho que además del Mandalorian tendremos una serie de Ahsoka y otra sobre Boba Fett, dos que ya sabemos que se cumplieron. Y esto nos lo había dicho junto a la cancelada Rangers de la Nueva República, que todo parece ser que ahora se transformó en Skeleton Crew pero de una forma distinta. Pero la publicación original de LRM Online había dicho que también tendríamos una serie de Ezra y de Thrawn, así que esa serie de Bridger también podría implicar al almirante Cheese. Y a lo que voy es que toda esta información de los insiders parece coincidir perfectamente, porque ya varias fuentes confiables han hablado de esto, Masters. Así que parece ser que tendremos a Ahsoka y Ezra para rato en sus propias series, unas que también podrían tener múltiples temporadas. Fuera también del enorme hecho de que los dos están viviendo en una época donde también tenemos a Luke Skywalker y que también se viene un mega evento climático que conjuntará todas las series en esa línea del tiempo. Un evento que parece ser que podría ser un crossover del estilo Avengers Endgame que están orquestando precisamente Dave Filoni y Jon Favreau, que aún tenemos que ver. Y eso, Master, suena en realidad genial para el futuro de las series de Star Wars en Disney Plus. Pero también lo que es muy interesante es el plan y lo que ya se está revelando en días recientes sobre las películas futuras para la saga, que es nuestro cuarto y tema final, así que agárrense. Y todo esto pasó desde 3 diferentes fuentes, así que síganme aquí, ya que quien abrió la caja de Pandora primero fue la prestigiada fuente que es Deadline, que nos dijo originalmente que Damon Lindelof está escribiendo una nueva película para Star Wars en los cines, cuya directora sería Sharmeen Obaid Chinoy. Y la fuente también dijo que esto está en una etapa muy temprana de escritura, lejos de llegar a producirse aún.
Pero aquí es importante recalcar quiénes son estos dos personajes. Por un lado, Sharmeen Masters, a quienes estas fuentes la dan como directora, es una documentalista pakistaní que recientemente tuvo algo de reconocimiento por dirigir un par de episodios de Miss Marvel. Y ojo, que yo sé perfectamente bien que no le fue bien a Miss Marvel, pero ella no escribió esa serie, sino que solo dirigió un par de episodios, parecido a como pasa con Bryce Dallas Howard en El Mandalorian. Pero la clave aquí, y lo verdaderamente importante, es saber quién es Damon Lindelof, que para este caso no es ningún principiante en la escritura, Masters, ya que por un lado él produjo la trilogía de películas de Star Trek con J.J. Abrams, pero también produjo la serie de Lost, escribiendo varios de los capítulos de esa afamada serie que la rompió por un largo momento hasta que acabó mal. Y Lindelof también escribió Star Trek Hacia la Oscuridad, al igual que la cinta de Cowboys contra Aliens con Harrison Ford y Daniel Craig, e inclusive hasta se metió con la franquicia de ciencia ficción de Prometheus. Vaya, es un creativo que es un experto en ciencia ficción, y sobre todo, y lo más destacable, es que hizo la reciente serie de Watchmen, de la cual fue showrunner y guionista. El punto de esto es que a la par de las películas, también The Direct explicó en un artículo que Disney está protegiendo Star Wars y aconsejando a Kathleen Kennedy para no hacer un anuncio de ninguna película por ahora de forma oficial, ni tampoco decir el tema ni la era. Esto pues hasta que estén las cosas bien cuajadas en la cinta. Sobre todo, Masters, para que no se repitan los errores de pujar por directores como pasó con Rian Johnson, o también con la trilogía fallida de David Benioff y David Weiss, o hasta la cinta de Patty Jenkins con Rogue Squadron, ya que de todas esas cintas que se anunciaron en un momento con grandes creativos, no tenemos nada de ellas. Vaya, lo que está tratando de hacer Disney ahora es tratar de manejar la reacción en los medios hasta que todo esté bien planeado y unificado en lo que van a hacer en el futuro. No obstante, es bastante curioso, Masters, que esto sobre la película de Damon Lindelof la estén sacando varios sitios de Hollywood a la par. Y esto en realidad, Masters, se une con la mayor revelación de todas en el final, ya que parece que lo que está haciendo Lucasfilm es definir el futuro de las películas de la saga con sumo cuidado, y por eso pues no hemos tenido ningún anuncio de las películas en la reciente Celebration de este año, pese a que escuchamos ciertos rumores de que la cinta de Taika Waititi, aún sin nombre, ha tenido sí algo de desarrollo. El punto final de esto lo trajo la excelente fuente que es el Hollywood Reporter, diciendo en realidad lo que está pasando tras bambalinas en Lucasfilm y de qué se trataría esa película desarrollada por Damon Lindelof. Una Masters que debo decir está en etapas muy tempranas, ya que se explicó por esta fuente que Star Wars creó un cuarto de escritores para trazar un filme en la línea del tiempo post-eventos de The Rise of Skywalker. Y ojo, esto se aclaró que no se trataría de una película de la saga Skywalker, sino en realidad de una película en solitario, y que ahora mismo Lucasfilm pretende lanzar películas en solitario. Y en este caso se explica que si a la cinta de Lindelof sí le va bien, esto daría pie a hacer otras cintas a que conecten con esta. El plan de hacer varias sí podría darse. Y ojo, también esta fuente dice que el mismísimo Dave Filoni puede estar conectado como uno de los consejeros en la escritura de este filme, sobre todo en ese cuarto cerrado que se hizo. Y nosotros sabemos bien, Masters, que no hay persona dentro de Lucasfilm que conozca más las entrañas de Star Wars como el Padawan de George Lucas, como tal cual Filoni ya nos demostró con lo que ha hecho en El Mandalorian o el libro de Boba, o también con esa genialidad hacia con las precuelas que es la serie de Tales of the Jedi. La clave también de esto es que al estar en la línea del tiempo después del episodio 9 de la saga, Masters, es que se está explorando la idea que aparezcan personajes de las secuelas, y del momento no sabemos cuáles, pero bien esto puede implicar el regreso de Rey Skywalker, de Finn, de Poe, de Chewbacca o de BB-8, o por qué no hasta de Ben Solo como un fantasma de la fuerza o algo más allá. Claro, de qué personajes en concreto se están considerando para esa película aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, que nos dice la fuente, es que después de la Celebration del 2022, Star Wars celebró una junta con guionistas que fue secreta para esa película, donde se hizo una mesa con guionistas para tirar ideas, donde se trabajó por 2 semanas para tener una estructura de esa cinta futura, donde se supone que uno de los asistentes como consultores era precisamente Dave Filoni. Y también se nos dijo por esta fuente, curiosamente, que estuvieron otros 4 guionistas para ver las posibilidades de lo que podría ser esta película de Lindelof. Y entre los que sabemos que estuvieron fueron los siguientes. Primero, Justin Britt Gibson, un escritor que antes trabajó con Guillermo del Toro en el drama de vampiros de The Strain. También en la mesa estaban Patrick Somerville, quien trabajó con Lindelof en la serie de Leftovers. Por otro lado, Raina McClendon, productora en Obi-Wan Kenobi y escritora de la próxima serie de Willow. Y finalmente, el cuarto guionista fue Andy Greenwald,
el creador del drama criminal que protagoniza a Rosario Dawson, Briarpatch. Y algunos de estos son escritores emergentes, pero parece haber un gran potencial, tal y como lo señala la fuente. Así que, como podemos ver, Masters, hay un claro cambio de timón en Lucasfilm para hacer que por fin se concreten las películas en los cines que todos ansiamos, sobre todo haciendo las cosas con calma y paciencia para así que el producto final esté bien escrito y todo funcione. Y por ahora, pues, esto está conjuntando a un equipo de guionistas varios con Lindelof, donde es posible que también se esté usando el talento de Dave Filoni como uno de los creativos de Lucasfilm más importantes en esta era, y esto también podría implicar otras conexiones con series que ya hizo Filoni, Masters, y eso también es bastante importante, ya que también ya hemos sido testigos de lo que hizo Filoni cuando Kennedy lo juntó con Jon Favreau para así hacer el Mandalorian. Lo que parece, pues, es que las cosas están avanzando concretamente en esta película post-episodio 9, y eso lo podremos ver en esta misma década. No nos olvidemos que Star Wars tiene confirmadas 3 películas para esta década, al menos de aquí hasta el 2027. Pero lo que es bastante claro es que algo se está cocinando muy pacientemente en los filmes. Y ojo que Kathleen Kennedy ya nos había dicho antes que algunas de las cosas que veríamos en los cines se reservarían para la era de las secuelas, para esa generación, pues, que también ha crecido con esos filmes. Y claro, Masters, esto también, ¿por qué no?, para sanar con ciertas heridas que dejaron las secuelas en algunos de los fans. Y creo que esto en realidad no podría tener mejores intenciones de parte de Lucasfilm, Masters, si Dave Filoni está involucrado. Así que esta revelación es muy importante porque habrá que estar al pendiente de los anuncios que se vengan para esta cinta de Damon Lindelof. Esto, claro, en el futuro próximo. Pero si también te interesa ver todo lo que dejó la serie de Tales of the Jedi o el reciente capítulo de Andor, esas 2 historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.